Cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que se conectan y nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo al Diseño de Dios. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Pues muy bien, gracias a Dios. Y aquí una semana más desde Tijuana, Baja California. Ahora sí que les saludo desde acá de la ciudad de Tijuana, en México, y acá con mucho frío y lluvias, pero muy bendecidos. Y bueno, vamos a iniciar el día y quiero traerles ahora un tema que el Señor me dio y le pusimos así: oren a ti mientras aún hay tiempo, ¿sí? Oren a ti mientras aún hay tiempo. Voy a sentarlo en Salmos 32, del versículo 2 al 6, y dice así: sí, pues qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Y de noche, día y noche, tu mano pesaba sobre mí. ¿Sí? Dice así: mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Y esto está en Salmos 32, del 2 al 6, la nueva traducción viviente. Y quiero orar. Señor, te doy gracias, Padre, por este nuevo día que nos has permitido conectarnos en las redes sociales. Te pido, Señor, que tú seas el que guíe esta palabra, el que tú instruyas, corrijas y dirijas a todos los que estamos escuchando en esta tarde, y que sea tu palabra direccionándonos y dándonos esa dirección, pero más que nada esa llenura, esa limpieza. Tu palabra dice que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los huesos y las coyunturas, y discierne los pensamientos del corazón. Y hoy te pido, Señor, que esa palabra penetre, así como dice. Sí, que esa palabra penetre y parte el alma y el espíritu y haga lo que tenga que hacer en todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero decirte, ¿sí? Que, que cuando estamos hablando, este debe de ser nuestro caminar con Cristo, ¿sí? Y cuando está hablando, por lo tanto, todos los justos oren a ti mientras aún hay tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. En eso termina el Salmos 32, del 2 al 6, ¿sí? Entonces está hablando que oremos todos los justos mientras aún hay tiempo. Quiere decir que aquellos que somos llamados, estamos llamados a orar e interceder, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen unas aguas, dices, desbordantes del juicio. Y estamos hablando de esto, ¿no? Lo que el Señor nos quiere llevar. Y en este versículo, en este capítulo de este Salmos, se encierra algo muy poderoso: que estemos en total transparencia con el Señor. Y luego dice, en confesión de nuestros pecados y rebeliones, pero esa confesión es a Dios, ¿sí? Y entonces, este debe de ser nuestro caminar con Cristo. Y si al Señor le ha placido darnos el honor de su gracia, es por amor. No es porque estemos libres de pecado, sino porque su amor se perfecciona en nuestra debilidad. Es decir, necesitamos aprender del principio de la gracia, ¿sí? La gracia nos da la oportunidad de accesar a una relación correcta con Dios. Eso es lo que hace la gracia. La gracia nos abrió el acceso al trono, a ir a los atrios de Dios, a orar, a confesar nuestras transgresiones, nuestros pecados, para que Él extienda misericordia y nos posicione en la gracia. Y la posición en la gracia es que nos da acceso a su discernimiento, a entender las cosas divinas, eternas. Nos da acceso a la palabra revelada para transformar nuestras vidas, ¿sí? Nos da la palabra de Dios, que nos da corrección, instrucción, dirección para reconocer lo bueno de lo malo, ¿sí? Pero es tu decisión y la mía hacerlo o no hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Nos está hablando en este versículo que Él nos
nos bendice, sí, porque Él está hablando. Qué alegría para aquellos quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Quiere decir, pero está hablando que mientras no lo hacía, se negaba a confesar el pecado, su cuerpo se consumía y gemía todo el día, ¿sí? Dice, tu mano de noche y día me disciplinaba, pesaba sobre mí. ¿Qué quiere decir? Cuando tú eres pertenencia de Dios, el Señor te está una y otra vez, si estamos en rebeldía, está viniendo lo malo, estamos fuera de su cobertura y está viniendo disciplina. El Señor permite que lleguen cosas a nosotros porque no estamos en la obediencia. Pero bueno, la gracia nos da la oportunidad de accesar a esa relación correcta con Dios, ¿sí? Nos da el discernimiento para entender las cosas eternas, como les comentaba. Entonces, quiero decirte que en esto nos está llevando el Señor, nos está direccionando para ver lo bueno de lo malo y va a tratar con nosotros, llámese en los pensamientos, en los sentimientos, en las emociones, también en el temperamento, en el carácter. Muchos decimos así soy, yo así soy y no puedo cambiar. Sí podemos cambiar porque Dios dice que nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. El poder y el amor y ese dominio está dentro de nosotros y el ayudador es el Espíritu Santo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos está corrección, nos está dando corrección, instrucción, dirección también en esos actos involuntarios por no pensar las cosas y somos arrebatados en accionar en cosas, ¿no? Que después nos vemos en graves errores o en pecados, ¿verdad? Que transgredimos las leyes de Dios. Y muchas veces también nos está corrigiendo en esas actitudes de omisión, es decir, saber hacer lo bueno y no hacerlo, que sabemos y tenemos la forma de hacer lo bueno y no lo hacemos, omitimos hacerlo, ¿sí? En todo esto pecamos diario, tú y yo, y aún más, ¿sí? Aún en más cosas, todos los hijos estamos pecando. Pero también los hombres y las mujeres que aún están sin Cristo, que no quieren nada con el Señor. Pero la diferencia entre unos y otros solamente lo hace y nada menos y nada más que tener al Espíritu Santo, tener la llenura del Espíritu Santo. Él nos alinea a ponernos a cuentas con nuestro Señor, a confesar nuestras rebeliones, reconocer la culpa y arrepentirnos y pedir perdón. Pedirle ayuda es la solución en esas debilidades que solos no podríamos salir victoriosos. Y en esta forma de estar clamando a Él y pedir ayuda y tomarlo en cuenta en nuestro diario vivir como el Padre que es de nosotros, como el Señor de nuestras vidas, nos posiciona en la gracia, borrándonos todos nuestros pecados, porque dice, mientras me negué a confesar mis pecados y mis rebeliones, dice que su alma se consumía, ¿no? Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Hay algo en confesar, te posiciona en la gracia, porque cuando nosotros no confesamos nuestros pecados a Dios, tenemos puertas abiertas y actas que el enemigo nos acusa y tiene autoridad para estar obrando en nosotros, porque no hemos confesado al Señor de nuestra vida, nuestros pecados, y no nos hemos posicionado en la misericordia. Que no venga lo que merezcamos. La misericordia te quita lo que te mereces y la gracia te da lo que no mereces. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que tenemos que estar en esa posición tú y yo, ¿sí? Que nos da misericordia porque accesamos como hijos al trono de la gracia. Y nos empezamos a percibir más fuertes. No es de que tú vamos a llorar, vamos a pasar cosas difíciles, vamos a tener circunstancias, tribulaciones, cosas adversas, pero Él dice, ¿sí? Confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, si estamos en Cristo, Él ya venció esas cosas que nosotros nos agobiamos, pero estar en su presencia nos da esa paz, esa dirección, esa sabiduría, esa confianza de saber que Él lo está haciendo posible en nosotros. Entonces nos empezamos a percibir fuertes en nuestro ser interior, nos ayudará a hacer morir el pecado en nosotros. Dios nos va a estar respondiendo porque ve nuestra intención del corazón. En otras ocasiones nos pondrá tal vez renunciar a cosas o personas que ya cumplieron su propósito en nuestras vidas y que tal vez estén impidiendo relacionarte sanamente con Dios. Y otras que tendremos que soltar para continuar en la formación de nuestro carácter, en el entendimiento espiritual. Nos quiere llevar a una mayor intimidad y dependencia de Dios y de su espíritu, para caminar en ascenso en el plan y propósito que Él tiene para cada uno de ustedes y de mí. Y hoy les hablaré de estar velando más que nunca, ¿sí? A ti que me escuchas, yo te digo,
Hoy es el tiempo que tenemos que estar velando más que nunca y orando en todo tiempo, por todo y por todos, ¿sí? El terreno que tú y yo no sembremos semilla de vida, el enemigo sembrará por ti y por mí, y será de maldad y de muerte espiritual, de muerte a todas aquellas cosas que son buenas para los hijos, para todos aquel que creen. Entonces, muchas veces podemos estar dormitando. Es necesario levantar alarmas, posicionarnos como atalayas, ¿no? Las atalayas son las que se ponían allá en lo alto para ver cuando venía el ataque, la maldad, cuando venía el enemigo y alertar a todo el pueblo para que se levantaran en armas y levantaran murallas y estuvieran, no los agarraran desprevenidos. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Ese es el tiempo de estar como atalayas, estar orando, anticipándonos al enemigo de lo que está haciendo. El Espíritu Santo nos está dando discernimiento para espiritual por las cosas que convienen, de las cosas que se están premeditando en la oscuridad, pero nosotros tenemos a un Dios vivo que también le habla a sus hijos para alertarnos y para arruinarles ese ataque del enemigo, ¿no? Anticipadamente, no estar orando ya cuando está la calamidad, sino estar anticipándonos para que no llegue. Entonces, eso es lo que quiere, que estemos vigilando, anticipándonos, ¿sí? Porque la maldad acecha. Entonces, tenemos que estar vigilando nosotros, pero también en esa intercesión de adoración, de alabanza, de orar por los nuestros, pero también por toda la iglesia de Cristo en las naciones, ¿no? Las familias de la tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estarles estorbando, deshaciendo las obras de Satanás, del enemigo. Y hoy quiero hablarles de las 10 vírgenes, sí, en Mateo 25, del 1 al 13, nueva traducción viviente. Y dice así, entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran sabias. Yo quiero parar aquí un poquito. Aquí nos muestra el Señor, no hace acepción de personas. Él sabía que 5 eran necias y 5 eran sabias, pero a todos se les dio el honor de ser partícipes a la boda. Sí, y estamos hablando de a todos se les llamó, a todos se les está haciendo la invitación, ¿sí? Pero las 10 tenían lámparas con aceite. Entonces, en esos estamos contados tú y yo, sí que fuimos partícipes en tener de ser llamadas damas de honor, y no me implico nada, no me especifico nada más en las mujeres, es también para el género masculino, ¿no? Pero ahí entramos todos, que tomamos lámparas que simboliza el Espíritu Santo, hacerlo tu amigo, esa era la misión, te está haciendo la invitación, te entrega ahí en tus manos, pero ¿qué vas a hacer con lo que te entregó? El Espíritu Santo es la misión, es que nosotros lo hagamos nuestro amigo inseparable, nuestro paracleto. Se nos dio acceso a la palabra de Dios. Eso es lo que se te dio cuando se te hizo la invitación y nombrarte del honor de darte la lámpara con una porción de aceite, que implica que en algún momento tú confesaste a Cristo, tú en un momento tuviste una porción de fe para confesarlo y que fuiste sellada, pero no nomás es el sello, tiene que ser llena del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando te dan el sello, tiene una porción de aceite, pero es tu responsabilidad de ese aceite esté lleno, de ese aceite esté lleno, no más el sello, sino que tengas la llenura del Espíritu Santo, porque es necesario, porque tú y yo no podemos hacer nada sin Él, ¿sí? Sin accionar con su ayuda, no, es imposible llegar a volver al hogar con el Padre. Entonces, ¿qué quiero decirte? Eso es lo que salieron a encontrarse, dice aquí. Dice, el Espíritu Santo hacerlo tu amigo inseparable, y eso ya lo vimos, ¿verdad? Dice, Él nos posicionó en la luz. Ahora, la gran misión empieza cuando nos disponemos a salir, porque en la palabra dice, salieron a encontrarse con el novio. Y aquí es la situación donde implica, sí, que el Señor la sacó del cautiverio, de la muerte espiritual como a ti y a mí, para que empecemos un camino de preparación, de crecimiento, de madurez espiritual en una relación con Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para conocer verdaderamente al novio y reconocerlo en todos nuestros caminos. En esto involucra tu libre albedrío y el mío.
¿sí? Tus procesos de escoger vida o muerte. Recordemos el pueblo de Israel en el desierto. Sabemos que vivimos en la gracia, pero la gracia no es como todo mundo cree que se te permite hacer todo, no. La gracia es que accesas a lo divino, pero tú tienes una responsabilidad de dar cuentas que hiciste con lo que se te depositó. Y el pueblo de Israel fue sacado del cautiverio, de la libertad, pero no vieron las promesas, no vieron el fin de la tierra, no vieron la tierra prometida. ¿Por qué? Porque pecaron una y otra vez y no veían al Dios que abrió el mar, no veían todas las veces que se manifestó Dios y seguían con su corazón en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? El Señor nos dice que afirma que eran 5 necias y 5 sabias. Entonces te habla que Dios todo lo conoce, aún como cuando Pedro, yo te voy a seguir, dice, tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Ya sabía Dios, ya sabía Jesús. Y Él sabe lo que vamos a hacer nosotros. Y Él afirma 5 eran necias y 5 eran sabias. Él ya sabe que para el reino va a haber de todo, ¿sí? Pero ¿qué te estoy diciendo? Va a ser tu disposición del corazón de someter tu carne, tu naturaleza a clamar a Él, a que Él te transforme, a clamar, a buscarlo de todo nuestro corazón. En Mateo 25, 3, 4 dice, las que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Entonces pude imaginarme a las 5 necias, ¿no? Como en este tiempo, con malas influencias, no leían la palabra, les daba sueño, que acabo tengo la gracia, ya me perdonó Dios, se agobiaban por el mañana afanadas e influenciadas por tendencias del mundo y querer tener esas cosas que el mundo te ofrece, movidas tal vez en la soberbia, creyendo saber todo, orgullosas, no dejándose dirigir por nadie, habladoras de sí mismas más que de la palabra de verdad. ¿Y qué te estoy diciendo? Hay tantas cosas que pudieran estar haciendo, ¿verdad? Esas necias. Yo pensando en estos tiempos, ¿no? ¿Y qué pasa? Sí, trabajando más por las cosas materiales y perecederas que por guardar su espíritu, su alma, su cuerpo irreprensibles para la obra del Señor. Y ese es un proceso de todos, pero Dios lo hace en nosotros cuando disponemos nuestro corazón, como en el Salmos que están orando, confesando, diciéndole, soy así, soy pecadora, en esto te fallo, pero tú eres el sanador, el restaurador, el que hace todo nuevo en mí, ¿sí? Y eso te posiciona en que le estás dando libertad y el Señor va a trabajar contigo y conmigo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Muchas cosas pueden estar apagando, ¿sí? Nuestro aceite, también nosotros, sirviéndole al Señor dentro de la iglesia con dones, talentos, pero con motivaciones incorrectas, con celos, con envidias, ¿sí? Con murmuraciones, deshonras, queja, chisme, tantas cosas, ¿sí? Pero que muchas de esas cosas que menciono consumen el aceite del Espíritu Santo, lo divino en ti y en mí. Y estas cosas nos podrían posicionar entre las necias que habla Jesús, que claro que incluye a los hombres también, ¿verdad? Las otras 5 eran tan sabias, llevaron aceite extra, dice. Llevaron aceite. ¿Y por qué menciona tan sabias? Y yo me fui a Proverbios 1:7 y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí se encierra todo, se aclara todo. ¿Por qué las menciona Jesús como las 5 eran tan sabias? Porque temían al Señor, porque aquí en Proverbios te dice, el principio de la sabiduría es el temor reverente, es el temor a Dios. Entonces quiere decir que estas mujeres tenían, estas sabias tenían un temor reverente y aceptaban en sus corazones las enseñanzas de la palabra, porque lo contrario de los insensatos es que no quieren enseñanza, desprecian la sabiduría, pero las sabias eso aprecian. ¿Sí? Aprecian las enseñanzas de la palabra de Dios, por lo tanto reproducían más aceite, resplandeciendo dentro de ellas con más fuerza en su interior esa adoración a Dios. Y cuando hablo de la adoración a Dios, es una forma de vida. Los hijos de Dios tenemos que tener una forma de vida que hable que somos hijos de Dios, tener un temor de Dios, vivir en obediencia, ¿verdad? Muriendo a esos deseos que tu carne te pone continuamente de estar chismeando, de estar hablando, de murmurar, porque en los hijos de Dios también se presenta la oportunidad de hacer todo eso, de vengarte, de chismear, de quejarte, de todo eso se presenta, pero es una constante rindiéndole al Espíritu, a Dios en oración,
esto soy, quítamelo, renuncio a esto. Cuando menos piensas, ya eso ya te hace vivir en una mujer sabia, en un hombre sabio, porque estás muriendo a esas cosas. Entonces, en Mateo hace esa referencia, ¿no? Que las necias no llevaron suficiente aceite de oliva. Fíjense, allí sí habla de que las necias no llevaron aceite de oliva. Cuando habla de las sabias, no menciona el aceite de oliva, pero en las necias dice no llevaron suficiente, no llevaron aceite de oliva, ¿verdad? Entonces, pero las sabias llevaron extra aceite. Y el aceite de oliva en esos tiempos se usaba para encender las lámparas, ¿no? Las antorchas, esas bombillas que antes usaban, no sé, en ese tiempo. Y la oliva bíblicamente representa santificación, ¿sí? Santificación a los sacerdotes, bendición divina. Representa la oliva, el aceite representaba la pureza, la riqueza, la salud, símbolo de paz, de sabiduría, también era un símbolo de victoria y luz espiritual. Entonces, esto nos habla de las 5 damas de honor tan sabias que tenían aceite de oliva extra. ¿Tenían qué quiere decir? Tenían una relación con Dios y su espíritu, ¿sí? Ahora en este tiempo aplicándolo, dejándose guiar por medio de la renovación de su espíritu interior, de su alma y también involucraba el cuerpo, ¿sí? Porque el Señor nos manda a estar irreprensibles en espíritu, alma y en cuerpo. Entonces en Mateo 25, 5, 10 dice así, como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso que se fueron a comprar el aceite, llegó el novio, que representa a Jesús. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Cuando habla que a todas les dio sueño y durmieron, nos habla de la imperfección humana, porque aunque amemos y hagamos, va a haber momentos que le vamos a fallar a Dios, vamos a cometer errores, pero que la fe, la humildad y el arrepentimiento genuino ante Dios nos hace la diferencia entre las necias y las sabias. Y cuando puede pasar que tú y yo estemos en un momento dormidas, ¿verdad? Pero cuando oímos el grito, ¿sí? Y cuando dice que la escritura que ante el grito, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo, nos muestra claro ejemplo de hoy, que la gente, los hijos de Dios, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, todos los que tienen al Espíritu de Dios y que están siendo guiados en aquellos que están vigilando el reloj profético, que están atentos a las señales que nos dio Jesucristo de su venida, están hablando. Nos están diciendo, nos están alertando, están como en ese grito, ya viene el novio, prepárense. Pero ¿qué pasa? Las necias siguieron, ¿no? Pero dice, se despertaron todas, las necias y todas, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que recordar lo que dice Salmos 32, 2. Dice, qué alegría para aquellos que el Señor les borró su culpa. Hay veces que ya cuando queremos venir a que nos borren la culpa, ya es tarde, ¿sí? Entonces, cuando nos dice que las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas, ¿sí? Y que las necias les pedían, por favor, denos un poco de aceite, yo puedo discernir que al levantarse, las necias se hicieron un autoexamen, ¿sí? La misma conciencia les hacía saber que no fueron fieles en lo poco con Dios o en lo mucho, no fueron fieles, ¿sí? ¿Y qué pasó? En el último momento buscaron encontrar lo que mucho tiempo despreciaron y su motivación en el último momento era de miedo de quedarse por miedo a quedarse, pero no por amor a Dios o a su hijo. Y eso es algo muy importante. Las necias decían, nuestras lámparas se están apagando. Esto me habla que nunca fueron llenas del Espíritu Santo. El aceite, ¿sí? El aceite de las necias era el aceite suficiente nada más de la porción del sello. Y una cosa es ser selladas por el Espíritu y otra es ser llenas del Espíritu. Y al retirarse la gracia, se retira el sello, se retira el Espíritu Santo, ¿sí? Y se irá de la tierra. Y lo que nos sellaba para llegar a ser hijos
dejarnos dirigir, para ser guiados por el Espíritu Santo, requerían hacer de nuevo, renunciar a las cosas de la carne, a tantas cosas que el Señor en su gracia nos dio acceso para tener y que no quisimos. Pero yo quiero decirte, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. También en Juan 10:27 dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Esto habla de una llenura del Espíritu Santo. Esto habla que va a estar encendida tu lámpara cuando venga Cristo, cuando tú estás en esa relación correcta, pero no nada más porque tengo la gracia y te escudaste en la gracia, pero negaste el nombre de Jesús con tu vida, ¿sí? Y tú mostraste con tus actos, o podía yo ver también pasado, o puedo pasar, que Dios me libre, negar a Cristo con mi vida, con mis actos, con lo que yo hago, ¿sí? Entonces, ¿qué te digo? Llegó el novio, entonces las que estaban listas entraron a las bodas a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta con llave. Y esto me recuerda a la arca con Noé. Yo me imagino que con Noé en el arca se colgaban las personas, querían entrar como fuera lugar, pero eso se cerró y lo cerró Dios, no lo cerró Noé, lo cerró Dios. Y lo mismo va a ser en el tiempo de la gracia, no lo está cerrando el hombre, no está haciendo, por más que vaya esa mujer, fueron a comprar aceite, dice que fueron a comprar aceite, yo me imagino que fueron a hincarse, a orar, a buscar al Espíritu Santo, a querer clamar y decir, y luego volvieron, pero dice, se cerró la puerta, ¿sí? Y se quedaron afuera y le decían, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Me imagino que nosotros también podemos pasar allí, que al ver el rapto de la iglesia podríamos encontrarnos diciendo, clamando, no me dejes, llévame, quiero irme contigo. Y eso sería lo más triste y doloroso, y todo cobraría el sentido real en nuestra existencia. Y no habría vuelta atrás para eso. Entonces nos advierte Jesús para este tiempo a nosotros también. El Señor respondió, créanme, no las conozco, dijo Jesús, cuando le tocaban desesperados. Ábreme, era lo que estaba hablando Jesús en la parábola. ¿Qué quiere decir? Cuando estaban sirviendo, a lo mejor servían en la iglesia con los dones, los talentos, todo. Entonces ellas decían, pues sí le sirvo, sí le hago, pero nunca hubo una intimidad con Dios, una renuncia, un morir, un me rindo a ti, que sea tu plan, tu voluntad de mi vida. No, muchas veces quisieron hacerlo a su manera y yo no voy a culpar ni dar juicio. Todos podemos estar expuestos a esto, pero es tiempo, ahorita aún hay tiempo que oren a ti, a ti, Señor, porque mientras haya tiempo, mientras aún hay tiempo es el tema, ¿sí? Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Las damas de honor se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos. Tenían el honor, estaban invitadas. Se les dio un sello porque tenían una lámpara, ¿sí? Pero ese sello no hicieron lo que ellas tenían que hacer. Jesús ya lo hizo todo, nomás tenían que venir, actuar en la fe, actuar en la fe, en la obediencia, ¿no? Para que Él pudiera hacer la obra y ser guiados por el Espíritu Santo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo quiero ser hija de Dios. Te pregunto, ¿tú quieres ser hijo de Dios? Sé que muchos ya están en el camino y gloria a Dios, pero ahora oremos por los que todavía no llegan, porque esa es nuestra comisión para ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre. Y hoy nos disponemos delante de ti, Señor. Nos disponemos a buscar tu rostro, confesando nuestros pecados, no intentando ocultar nuestras culpas. Te confesaremos nuestras rebeliones y buscaremos tu misericordia cada día, confiando en tu gracia que se nos fue dado por fe en tu Hijo amado Jesús. Hoy te damos gracias, Padre, por ese sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz y la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestras transgresiones. Oh Padre, tú nos perdonaste todas nuestras culpas, desaparecieron por el sacrificio de tu Hijo amado y ahora enséñanos a nosotros ser leales a ti, Señor, entregándote nuestra vida, Señor, para que tú seas glorificado. En el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy los bendigo. Bendiciones. Bye, bye.